WOCN, Word of God to the world. Blessings and welcome to your program, El Señor Reina, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Esta noche estamos celebrando la Navidad, gloria a Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo de invitado especial a alguien muy especial para mí, a mi amantísimo esposo, el reverendo Dexter Peltzer. So Dexter, saluda a los hermanos. Say hi to them. Gloria a Dios. Buenas noches, everyone. Buenas noches, hermanos, y le queramos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este año que entre sea de bendición para usted y para su familia. Que pueda servir al Señor más que nunca. Amén. Y como estamos celebrando la Navidad, vamos a leer de la historia del nacimiento de nuestro Señor. So Dexter, Yes. since we're celebrating Christmas Amen. and we're celebrating Jesus, our Lord and Savior, Uh-huh. we're going to start by reading them the Christmas story. Amen. In Luke chapter 2, starting with verse 1. Amen. And then Amen. we'll talk about it. Okay. Después vamos a hablar de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amen. So, en Lucas chapter 2, capítulo 2, empezando al 1. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada de él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y los acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vamos a seguir leyendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a nosotros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios. Aquí vemos la historia del Señor Jesucristo. So here we see the story in chapter 2 from 1 to 20, Dexter. Amen. And you see how
our Lord and Savior was born. And I want to ask you something. Why do you think he was born in a stable? ¿Por qué nació el Señor Jesucristo en un pesebre? Why would he be born there, Dexter? What was the purpose of that? ¿Cuál era el propósito de que él naciera en un pesebre? Amén. I think that's in Philippians 2:5 through 8. Y dice que la respuesta de eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. See, while Christ was on the earth, he modeled what we are to be in his walk in obedience to the Father. Dice que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, él modeló lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Amén. And as God, in order to pay the sins of mankind, he had to humble himself and become mankind first, or a man, and give up all the glory in heaven he had. Dice que para Cristo pagar por nuestros pecados, lo primero que él tuvo que hacer es humillarse a sí mismo y dejar su gloria, su gloria de él, su divinidad, y caminar como un hombre aquí en la tierra, de acuerdo a Filipenses 2, del 5 al 8. So, you want me to read that? Yeah. Ok, entonces voy a leer, dice, 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, cuando siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Wow, Dexter. So Jesus humbled himself and not only became man, Cristo se humilló y vino a ser un hombre, but he was also born of a human woman, Mary. y nació por una mujer, la María, And I really believe he was born in a stable, y él nació en un pesebre, so that it just demonstrated this scripture that he gave up everything. para demostrar que él rindió todo y lo entregó todo al Señor. He Amén. wasn't born privileged in a palace. Él no nació con privilegio en un palacio, And in that humility, y en esa humildad, he was also crying out to who many of his children would be, the humble in spirit. él estaba demostrando a nosotros que debemos ser humildes en nuestro caminar y en nuestro espíritu y en nuestro proceder como cristianos. Amén. And this is, to me, one of the most important lessons. Y esta es una de las lecciones más importantes, la humildad de Cristo. God resists the proud, Dios resiste al orgulloso, but gives grace to the humble. pero le da gracia al humilde. And the Amén. Lord says for us to humble ourselves La palabra dice humillarse, so that in the proper time God will lift us para up. que en el momento apropiado Dios te levante. Amén. So read verse 9 and we'll see how Y that fíjese, happened with mire cómo Christ. esto pasa en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. So Amén. Marisol, what Jesus was demonstrating for us in his own life, Por lo que Jesucristo demostró para nosotros en su propia vida, that in humility, totally obeying God, que en humildad Él fue completamente obediente a Dios, that God will lift you up. que Dios sí te levanta, He'll promote you in the Él te kingdom. promueve en el reino, He'll give you the spiritual gifts and increases. Él te da esos dones espirituales que aumenta. But it's all in relation to being poor of spirit or humble and totally Pero surrendered to God. Todo está en relación al que tu caminar sea humilde y completamente entregado al Señor. It Amén. demonstrates Jesus never lifted himself up, Marisol. Demuestra que Jesucristo nunca se levantó él mismo, nunca era orgulloso, sino que caminaba y solo hacía lo que el Padre le decía que But hiciera. Amén. God exalted and lifted him up. Solamente Dios fue el que lo saltó, porque fíjese que dice, Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria del Dios el Padre. And during the millennium, we know we'll be kings and priests unto God. Y durante el milenio sabemos que vamos a ser sacerdotes hacia Dios. So those who humble themselves and serve Him faithfully here on this earth Aquellos que nos humillemos y le sirvamos fielmente will have the highest positions in the millennium. tendrán las posiciones más altas durante el milenio. Amén. So in eternity, what we do here in humility and obedience matters. O sea que lo que hacemos aquí en la eternidad importa. Amén. Amen. So a savior, un salvador. So here we have the announcement that we have a savior. What a magnificent thing. And Marisol, you got to turn to Isaiah 9:6. Vamos a ir a Isaías 7. 9:6, ¿ok? Because this is the Christmas story prophesied in Isaiah. Okay. Esa es la historia de la Navidad So Isaiah 9:6. profetizada en Isaías 9:6. Amén. And this is this is called Jeremiah 29:11. This program. Este programa se llama, no, este no Oh, es. this is yeah, but this is the Lord but we reigns. always talk about our calling. Nuestro llamamiento tenemos un llamamiento todos, ¿verdad? And this is Jesus' calling, which He fulfilled while He was on the Y este es earth. el llamamiento de Cristo que Él cumplió cuando murió en la cruz, ¿ok? And He will fulfill in the millennium. Y lo va a seguir cumpliendo, amén, vamos. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. You know, it's interesting because we see the humility of Jesus. Vemos la humildad de Jesús. And yet here we're also seeing how He's glorified and seated at the right hand of the Father, Aquí and He will vemos rule cómo and es reign. glorificado y se sienta a la diestra derecha del Padre. Two sentences so that I can Yeah. translate. You're Uh-huh. doing too much. Okay. I forget. So we're Estoy- seeing both sides as a humble servant, Aquí vemos las dos partes, lo vemos como un siervo humilde, a humble suffering servant, un siervo humilde que sufre. which was why many of the Jewish people believe there's Mashiach ben Joseph, Por eso muchos de los judíos creen que hay el Mesías ben Joseph. which it says Joseph suffered, so will Jesus. Es como un Mesías que va a sufrir como José en el Viejo Testamento. And they also believe there's Mashiach ben David, Y or entonces también está el Mesías ben David, who will rule and reign on this earth as King of the Jews. que va a reinar en esta tierra como el rey de los judíos. But what most of them missed was both of these are in one person, Jesus Pero lo que Christ. pasa es que los judíos no saben que no se dieron cuenta que estos dos están en la persona de Jesucristo, que es el Mesías. Amén. So he's both the suffering servant Él es los dos, el hombre que sirve sufriendo, and the King of Kings and Lord of y el Lords. Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. And that's what this is prophesying and showing Y eso es lo us. que esto está profetizando. Amén. Pero Cristo es nuestro Salvador. Aquí dice que anuncia un Salvador, ¿ok? Un niño que ha nacido, ¿ok? Qué lindo, el príncipe de paz. Amén. But let's go back to talk about Jesus the Savior. Uh-huh. Jesucristo es el Salvador. Él nos redimió. Amén. He redeemed us, Dexter. Yep. Él nos redimió. ¿Y qué significa redimir? What does it mean to redeem? Eso significa que nos trajo a nuestra condición original. It means that he brings us back to our original condition. Porque muchas personas se preguntan, ¿pero por qué? But why? How did he accomplish that? ¿Cómo él logró eso, pastor? Well, the word says, before the foundations of the earth La were palabra laid, dice antes que las fundaciones del tierra estaban establecidas, Christ died for us. Cristo murió por nosotros.
So our loving Father, who's all-knowing, saw everything in the future. El Jehová de los ejércitos, que lo sabe todo, Él sabía el futuro y Él proveyó a Jesucristo para que muriera por nosotros. Knew that mankind, Adam and Eve, would sin against God. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar contra Dios. And as a result, the curse would be released onto mankind and they would have to die. Y por eso sobre los humanos vendría la maldición del pecado y esa naturaleza pecaminosa que nos hace que nosotros muramos, tengamos que morir. Ajá. But God revealed His beautiful, loving plan. Pero Dios reveló su plan y propósitos divinos llenos de amor. That as Adam and Eve were His children in the garden when He walked with them each day, Cuando Adán y Eva eran sus hijos en el jardín del Edén y que Dios caminaba con ellos, so we are to be His family as sons and Dios quiere daughters. también que usted y yo y el pastor Dexter y todo el mundo seamos sus hijos y hijas y que caminemos con Él. And even brothers and sisters of Christ. Y hermanos y hermanas en Cristo Jesús. But God is holy and perfect. Pero Dios es santo y perfecto. So somehow our sinful nature had to be paid for with a price. Por lo tanto, esa naturaleza pecaminosa, el pecado tenía que ser redimido por un medio de un precio, había que pagar. And rather than us having to constantly sacrifice animals every year, Y en vez de nosotros tener que sacrificar a animales todos los años continuamente, as they did in the Old como Testament, hacían en el Viejo Testamento, the Father and Jesus and the Holy Spirit agreed to send forth Jesus el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y mandaron a Jesús as the Lamb of God, para que fuera el Cordero de Dios, who will take away the sins of the que world quitaría los pecados del mundo for all who believe in Him. para aquellos que creyeran en Jesús. The blood of the Lamb can cover our sins La sangre del Cordero puede cubrir nuestros pecados so that we are righteous before the Father through y nos Jesus hace Christ. santificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amen. Otherwise, Hebrews tells us that if we just do goats and rams and sacrifice them, En Hebreos dice que si nada más sacrificamos animales, not only would the guilt of our sins never be gone, la culpa de nuestros pecados nunca se iría. but we have to constantly, every time we sin, keep doing the sacrifice. Y cada vez que pecábamos nos teníamos que continuamente seguir sacrificando animales. But Christ redeemed us or purchased us with His own blood. Pero Cristo nos redimió y nos compró con su sangre propia para siempre. Amén. So that's incredible love. Eso es increíble, un amor. Por Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el creyera en Él tenga vida eterna. I just told him John 3:16. Y el regalo más lindo que tenemos en la Navidad es Jesucristo. The most precious present we have is Jesus. That's right. And we just have to put our faith in Him of the finished work of the cross Nada más tiene que poner su fe en Él y que el trabajo que Él hizo en la cruz and believe fue after the terminado y creer. and then believe after the third day was raised again, resurrected Y to be creer with the que Father. al tercer día Él fue resucitado And then He sits at the right hand of the y que Father. está sentado a la diestra del Padre. Amén. And put all our faith in what He did for us on the cross. Y poner su fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos justificó, nos compró, nos liberó del pecado. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. I'm telling them that before we were slaves, we're free in Christ Jesus. That's right. We know those scriptures, Y ya yes. sabemos esas escrituras porque es tan importante que Cristo es la respuesta. Christ is the answer. Yo no sé lo que estás pasando. I don't know what you're going through, but Christ is the answer. Christ is the answer. Él es lo único real y verdadero. He is the only truth, the only thing that is real and that we can count on. Él es una roca. He's a rock. Una roca en la que tú te puedes parar. He's a rock on which you can stand on, Dexter. Yep.
Amen. Él es lindo y bueno y poderoso. Amen. So Dexter, si Yes. una persona quisiera aceptar a Cristo, if a person would want to accept Jesus, what would they have to do? ¿Qué tendrían que hacer? Well, the word says repent La palabra dice, arrepiéntete and put your faith in Jesus Christ and what he did for the redemption of your sins on the y pon cross. tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que tus pecados sean redimidos. And believe in your heart that God raised him from the dead. Y creer en tu corazón que Cristo lo levantó de los muertos. And the word says you shall be saved. Y la palabra dice que usted será salvo. And that's Amén. really Romans 10:9. Y eso es Romanos 10:9. Déjame leérselo. Amén. Romanos 10:9. ¿Ok? Fíjese lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. So when we're baptized, we're making a confession to the world that we're his. We're fulfilling the first part. Cuando usted se bautiza, usted confiesa delante del mundo que usted aceptó a Cristo, pero también cuando usted va al altar y dice, yo confieso a Jesús como mi Salvador. Amén. And the second part is we have to believe in our heart. Y la segunda parte es que tenemos que creer It en cannot nuestro just be words, it corazón. must come from our inner No soul, pueden our ser heart. palabras, sino verdaderamente sentirlo. Amén. Y ahora, si usted quiere aceptar como Cristo con su Salvador, yo quiero que usted diga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo confieso mis pecados, Señor. Y confieso, Señor, que tú eres el Señor y que poniste por mí en la cruz del Calvario. Señor, y te invito que entres a mi corazón y seas mi Señor. Señor, yo confieso que tú eres Dios y en fe recibo la salvación que tú me das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I just led them in the repentance prayer. So if somebody accepts Jesus as their Lord and Savior, and it's like they're a new Christian, what would you tell them? What would you suggest to them, Dexter? Si alguien es nuevo en el Señor, ¿qué debe de hacer? Yo le pregunto a él, que les dé consejo. Amén. Well, wow, the Spirit just came. The devil will attack you right off the bat if you accept Jesus Christ as Dice Lord que and el Savior. enemigo seguramente te ataca cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. And remember, the sword of the Spirit or your weapon to defeat the enemy is the Word of God. Y acuérdate que la espada del Espíritu para defenderte de los ataques del enemigo es la palabra de Dios. So, you want to live a victorious life. Que usted quiere vivir una vida en victoria And you want to know Jesus through His Word. y usted quiere conocer a Cristo por medio de la palabra, estudiando la Biblia, Because Jesus' name is the Word of God. porque el nombre de Jesús significa palabra de Dios. And as John 1 and 1 John 1 say, Como Juan 1 y what's the other one? John and 1 John, chapter Primera 1, de Juan, both chapter 1. John Ahí- chapter 1 and 1 John chapter 1. Primera de Juan y el que es un libro de la Biblia, y Juan capítulo 1 también dice That Jesus is the Word, que Jesús es el verbo and the Word became flesh and dwelt among y us. que el verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. So as you read the Word, A medida que usted lee la palabra, you're falling in love and knowing Jesus more and more. usted se enamora y conoce a Jesús cada día más y más y más y se enamora de Él y empieza a conocerlo y caminar en el poder de la And resurrección. you're also getting arrows in your quiver Y también usted saca lanzas de su paquete que tiene aquí atrás to shoot at the spiritual forces of darkness because para you know the Word. atacar. Usted tiene armas para contradictar, para atacar al enemigo cuando la ataca a usted. Amén. Because remember, when Jesus was
attacked in the wilderness for 40 days by the Cuando devil, el enemigo atacó a Jesucristo en el desierto por 40 días, Jesucristo usó la palabra para contrarrestar lo que el diablo le decía. how did Jesus defeat him, Marisol? With the word. El diablo lo derrotó con la palabra. Le dijo, no de pan vive el hombre. He told him, not of bread lives the man. Cuando lo tentó con comer pan. Amén. And it is so important that we finish the race well. Es importante aceptar a Cristo, pero es más importante terminar la carrera bien, en victoria, establecido, fundado en Cristo. And you need that foundation in the Word to be Jesus Y Christ. para usted poder tener esa fundación, estar establecido, necesita conocimiento de la palabra. Because this is a principal weapon of our warfare to Porque defeat. esa es una arma esencial para derrotar a los ataques del enemigo en su vida. Y not only that, but they also have to congregate themselves. Y Yes. también tienen que congregarse en una iglesia, pero en una iglesia que enseñen doctrina sana. You need to congregate, Yep. but in a church that they teach sound doctrine. Amén. Donde enseñen la palabra de Dios sin estar alterada. Amén. Y si quiere saber en una iglesia, puede llamar aquí a la estación de televisión y se le dará una buena iglesia. Amén. Pero eso es muy importante para que usted sea discipulado. Amén. You have to be discipled. Amén. Amen. And I always look at it, Marisol, as almost in the natural. I need to be fed bread every day. Dice que en lo natural usted tiene que comer pan todos los días, ¿verdad? So I need to eat of the manna of life, the Word of God. Entonces tiene que comer de la mana, de la vida, de la palabra de Dios todos los días también. So I can do that by reading the Word, Y usted puede hacer eso leyendo la palabra and I can do that by listening to my preacher who has wisdom teach me y the también Word. oyendo a mi pastor que tiene sabiduría y conocimientos y programas como este para que usted crezca en el Señor. But I'm not meant to just be fed for all the rest of my life. Pero Dios no quiere que todo el resto de mi vida yo coma nada más. Él también quiere que yo sea de bendición para otros. I have to always continue being fed, Siempre debe de seguir comiendo. but as I mature, I need to be blessing others with the spiritual gifts in 1 Corinthians chapter 12. Pero a medida que maduro, debo de crecer hasta un punto que ya empiezo a caminar en los dones espirituales que la palabra nos habla en 1 Corintios 12 y entonces ser un instrumento de bendición para otras personas. And how can I bless them if I'm not even going to a church where they're at? Sí, ¿cómo puedo ser bendición a las demás personas cuando no voy a una iglesia y cuando no me congrego con hermanos? And the Amén. word command is, do not forsake the assembling together with your brothers and sisters in church. Y la palabra nos dice que no descuidemos el estar junto con los hermanos, o sea, congregarnos, es un mandato. Es un mandato so I can be fed and I can be a blessing to para que others. usted pueda ser alimentado espiritualmente y estar en una iglesia donde usted pueda ser de bendición a las demás personas. Amén. Muy Nosotros vamos a una importante. iglesia. We go to a church. Yes, very Nosotros important. vamos a la iglesia todos los domingos, amén. Casi todos los domingos cuando no estamos de viaje. Pero es muy importante y tenemos relaciones con los hermanos, and we have relationships with brothers que nos ayudan a crecer espiritualmente, amén. That's right. Gloria a Dios. What else can a person do to grow? ¿Qué más puede hacer una persona para crecer espiritualmente? El bautismo del Espíritu Santo. They can ask for the baptism of the Spirit. Amen. Because who does the scripture say ultimately reveals the truth of the word of God and makes it rhema? Okay. Tenemos que buscar el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el que hace que la palabra se haga viva y pase de ser palabras escritas a palabras rema, el Espíritu Santo. Entonces usted necesita que el Espíritu Santo lo guíe en su vida, porque la palabra nos dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos verdaderos y hijas verdaderas de Dios. Entonces usted necesita que el Espíritu Santo le enseñe, lo guíe, lo discipline
y lo ayude a encaminar para que usted se quede, mire, ahí en la voluntad perfecta de papá y tenga una vida en victoria. Amén. So I'm telling them about Romans 8:14. Yep. How we need to be guided by the Spirit to stay in God's perfect will. Because these are the sons and daughters of God, those who are led by the Spirit. Porque esta es la, como yo les dije, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo lo guía a usted. Y estos son los hijos de Dios verdadera. Amén. So remember earlier we said, What did you say? remember earlier what we said, Acuérdese lo que dijimos anteriormente. that I need to be fed the bread of life for the Word of God. Que yo necesito que me alimenten con la mana, el pan de vida que es la palabra de Dios. And without the Spirit, that doesn't happen. Y sin el Espíritu Santo eso no puede pasar. Because John 14:26 Porque Juan 14:26 shows us that. nos enseña eso. Vamos a ir allá. 14:26. Yes. Juan 14:26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Entonces, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. So the Holy Spirit teaches us. So you have to have the baptism of the Holy Entonces, Spirit. por lo tanto, Marisol. tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Pídale al Señor que lo bautice. Amén. And then 1 Corinthians 12 is the second part about ministering to others. Y la segunda parte es 1 Corintios 12. Cuando usted está lleno, entonces usted puede empezar de ser de bendición a las demás personas. Amén. And it talks about all 9 of the spiritual gifts. Y ahí usted puede recibir los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Pero tiene que llegar a ese punto. ¿Ok? Porque cuando usted usted es un bebé ahora en Cristo, si no lo conoce, entonces usted tiene que comer la compota, después leche, pero después llega a un punto que tiene que comer carne y ya crece, entonces tiene que alimentar a los demás. Like I'm telling them, like a baby, you give them baby food, then milk, and then they gotta eat meat, and then Right. they grow up, and then they gotta feed others. Exactly. Usted no se puede quedar como un bebé. You can't be a baby all your life. Usted tiene que madurar en Cristo, amén, para ser de bendición a las demás personas y para traer a las personas a Cristo para hacer la luz del mundo y para hacer la sal del mundo. Porque la palabra nos dice que ir y predicar las buenas nuevas. Amén. So I'm telling them that it comes to a point that we become the salt of the world. Yes. Entonces se vuelve sal. Amén. And that can happen very quickly Y eso puede pasar rápidamente. in ways that will surprise us. En maneras que nos sorprenden grandemente. Amén. Hallelujah. Amén. El Señor es bueno. Amén. El Señor es lindo. Amen. Lindo. So, be fed and feed others. Entonces, ¿a qué llegamos a una conclusión? Aliméntese del maná espiritual para que entonces usted sea de bendición a las demás personas. But Amén. all by the leading of the Holy Spirit. Pero siendo guiados, enseñados por el Espíritu Santo. And the Word even says the Spirit will even warn you or show you of things to come. Porque el Espíritu Santo hasta la puede avisar y enseñarle las cosas que van a pasar. Amén. So don't we Amen. want to know when the devil's about to attack us? Usted no quiere saber cuando el enemigo lo quiere atacar, claro Or our que family sí. members? A una miembro de la familia, el Espíritu Santo se lo puede decir, pero usted tiene que buscar a Dios. Tiene que entregarse. Tiene que Dios tiene que ser real y verdadero en su vida. Usted tiene que tener una relación. Tiene que tener relación. Esto no es sobre ser religioso. Esto se trata de tener una relación personal con Cristo Jesús. Amén. Que Él le toque su corazón. Que su vida sea cristocéntrica. I'm telling them that this is not about being religious. This is about having a personal relationship with Christ. And that our lives has to be Christ-centered. Yep. Un enfoque totalmente diferente. Viviendo la vida con nuestros ojos en el cielo. Living our lives with a heavenly perspective. Amén. Porque aquí estamos, hermanos y hermanas, temporalmente. Pero vamos a estar con el Señor
por una eternidad. Amén. So Dexter, I'm telling them that we need to live our lives with a heavenly perspective. Yep. Because we're only here temporarily. And that puts a different spin on life. Priorities change, las prioridades cambian. So the word says, keep your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith, Marisol. La palabra dice que mantengamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el que perfecciona nuestra fe. And you and I talk about this a lot. Y nosotros hablamos de esto mucho. Because we can keep our eyes on the world Podemos mantener nuestros ojos en el mundo and come in agreement and proclaim with our mouths everything terrible happening in the world. y decir, ay, todo lo malo que está pasando en el mundo. Or we could say, God, what do you say should be happening in this O podemos circumstance? decir, Dios, ¿qué tú quieres o qué tú estás haciendo? ¿Qué está pasando en esta circunstancia? Enséñame. And speak words of life into it. Y hablar palabras de vida en esa situación. Blessings, not curses. Bendiciones, no maldiciones. But it's by keeping our eyes on Jesus. Solamente cuando usted mantiene sus ojos en Cristo Jesús, eso pasa. Learning to hear the voice of the Holy Spirit as He leads us. Aprendiendo a oír la voz del Espíritu Santo a medida que Él lo guíe And then obeying it. y siendo obediente. Amén. La obediencia es muy esencial para el cristiano porque tenemos que someternos a los preceptos y a los mandatos que dice la palabra de Dios. Amén. So if you go to the doctors, Marisol, Por ejemplo, si vamos al doctor and he gives you a diagnosis of cancer, y le dice que usted tiene cáncer, because this is really serious. This happens in everyone's family. We know people we love this has happened to. mucha gente en sus familias esto puede pasar, Where they get bad news from a doctor. que le dan mala noticia al doctor, que alguien está enfermo. So what do you do? Entonces, ¿qué usted hace? ¿Usted ve al cielo o recibe aquello? Right, we can come in agreement with the doctor, Usted puede ponerse de acuerdo con el doctor que tiene cáncer, o usted puede ver al cielo y dice, Dios, Cristo me sanó. and since our words have the power of life or Y death, como nuestras palabras tienen el poder de vida o muerte, we can speak life into our own death into our own life by agreeing with the doctor. usted puede hablar muerte en su propia vida cuando usted se pone de acuerdo con el doctor. Or we can use the sword of the Spirit, the Word of God, O puede usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, and y las proclaim promesas, Psalm 103:2, y proclamar el Salmo 103:2, that forget not all His benefits, que yo no me olvido de todos los beneficios, who forgives all of your sins, que Dios nos perdona nuestros pecados and heals all of your y diseases, nos sana todas nuestras enfermedades. and that by the precious stripes of the Lamb of God we are Y healed. que por los azotes que le dieron a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario somos In sanos. Peter 2:24. Pedro 2:24, que entonces ¿qué usted escoge? Vivir It's a choice. viendo al doctor, tiene que escoger lo que el doctor le dice o lo que le dice la palabra. One empowers the devil to destroy us, the words of Uno le death. da poder al diablo para que nos destruya The other activates the kingdom of God and the anointing for healing. y la otra activa el reino de Dios y la unción para darnos vida y salvarnos. Amén. All of life is like this, Toda Marisol. la vida es así, hermano. I keep my eyes on Jesus, I hear His voice, and I proclaim it in prayer. Yo mantengo mis ojos en Jesús, oigo lo que me dice y lo proclamo en oración. Or I listen to the lies of the devil through the world, O oigo las mentiras del diablo en el mundo and I proclaim those words of death, y proclamo esas palabras de muerte. which the devil goes, yes, Y el diablo dice, sí, los agarré, los tengo as he pisado. releases his destruction in Y you and your entonces family's cae life. destrucción sobre su vida. O Cristo o el diablo. It O is. Cristo o el mundo. The word makes it very clear, it's not halfway in between. No podemos ser tibios, hermano. O somos o no somos. Christ didn't go halfway to the cross. Cristo no fue a medias a la cruz. He didn't halfway obey the Father. Él no obedeció al Dios a mitad. Amén. Él lo obedeció completamente. ¿Ok? Completely. Entonces, hermano, esta Navidad, this Christmas, acuérdese de lo que Cristo hizo por usted. Remember what Christ did for you. Y escoja rendirse, entregarse, someterse 100% a Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es
lo más lindo, lo más precioso que usted puede tener. O escoja hoy en día a quien usted ha de servir. Choose this day who you will serve. And let our lives be lives of giving glory to God. Y deje que su vida sea una vida que le dé gloria a Dios y de bendición a las demás personas. That's why I love Luke 2:14, which Y you read. porque eso le gusta a In él, the a Christmas Lucas story. 2:14, amén. Let us glorify God on the earth while we're here, Vamos a glorificar a Dios mientras estamos aquí en la tierra, because we know in eternity, Marisol, in porque Revelation, sabemos en eternidad, en we're going to be revelación, glorifying and praising le Him vamos a forever. estar glorificando para siempre, So amén. let's glorify Him now with our lives. Pero glorifíquelo ahora con su vida, amén. So, En el nombre de Jesús. so again, Luke 2:14. Le quiero leer Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. The angels are doing that, Los ángeles están haciendo eso. Amén. and we'll be doing that for Y eternity. estaremos haciendo eso por la eternidad. So let's Amén. start now. Pero vamos a empezar ahora Aleluya. sirviendo a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, le quiero desear una feliz Navidad. Quiero que vaya a nuestra página de internet, bajo YouTube, bajo shalomshalom.org. Vea nuestros programas en español. Lo más importante es Cristo. Él es la respuesta. Él es la fuente de la felicidad, de todo gozo. Y Él le llena todos los vacíos que ningún hombre puede llenar. Búsquelo en espíritu y en verdad. Él es la respuesta. Amén. Este ha sido su programa. El Señor Reina, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer, y mi invitado especial, el reverendo Dexter Pelzer. Él y yo les Gloria a deseamos Dios. una feliz Navidad y un próspero año nuevo con Cristo. And shalom, Hasta luego. shalom. Dios le Hallelujah. bendiga. Amén. Amen. OCN, Word of God to the World.